A todos mis seguidores en diferentes plataformas, qué bueno que estás ahí. Si ya viste los dos videos acerca de esta serie llamado a restaurar, este es también un plato fuerte. Este es el último video y queremos que lo vean, que lo puedan recibir. Si en 2 o 3 minutos que tú me regales puedo ayudarte a cambiar la vida, pues gloria al Señor por eso. Es el objetivo y el propósito de este canal. Bien, el día de hoy quiero ver el escenario de Pedro siendo restaurado. Vamos a ver el caso de Pedro cuando niega a Jesús, y vamos a ver el caso de Pedro cuando Jesús le dice que pastoree las ovejas, ya una vez siendo restaurado. Bien, Zacarías había dicho en el capítulo 13 de Zacarías, verso 7, que el pastor iba a ser herido y que las ovejas se van a dispersar, refiriéndose, ¿verdad?, a sus discípulos, que en ese momento iban a estar con Jesús antes de su muerte. Sin embargo, Pedro dice: Señor, yo nunca me voy a escandalizar y me voy a dispersar. Después Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Eso está allí en Mateo capítulo 26, verso 30 al 35. Entonces, en Juan 21, verso del 1 al 14, allí entonces Jesús se le aparece a los discípulos. Pedro había dicho: me voy a pescar. Me imagino que Pedro, después de haber negado a Jesús, después de haber transitado con Jesús todo un tiempo en el ministerio, me imagino que Pedro estaba frustrado y dice: voy a lo que yo estaba haciendo antes, porque Jesús en ese momento todavía no se le había aparecido y estaban turbados, tristes, y él vuelve a su estado antiguo. Pero Jesús, sabiendo que él era su seguidor, un hombre que a pesar de que falló y le negó en un momento, Jesús sabía que sobre él iba a ser la iglesia. Jesús va y crea el escenario para que Pedro sea restaurado al conjunto con los demás discípulos que estaban allí junto al lado de Tiberíades. Bien, entonces, ¿qué nosotros vemos allí en Juan 21? Que Jesús se le acerca y prepara pescado y le dice: echen la red al otro lado, y pescan, y lo espera a comer. Regularmente nosotros los seres humanos, cuando alguien nos falla, cuando comete un error en contra nuestra, regularmente nos alejamos, nos endurecemos, nos aislamos y guardamos odio, rencor, amargura, entre otras cosas, y no se dan muchas relaciones de restauración a causa de lo que alguien nos afectó. Muchas veces se nos olvida que ese alguien que en un momento nos afectó fue alguien que fue importante en nuestra vida, y que no todo es malo. Solamente nos gusta ver, o acostumbramos a ver, el mal, la falla de la persona, y no vemos sus virtudes. Mientras no veamos las virtudes de la persona, no vamos a tener deseo de poder restaurar a esa persona que en un momento nos falló. Si solamente vemos la parte negativa, nunca vamos a encontrar el punto de restauración. Después de haber comido en Juan 21, entonces Jesús se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Eso usted lo va a encontrar a partir del verso 15. Pedro, ¿me amas? Vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? O sea, estamos hablando de alguien que te negó 3 veces. ¿Tú estás dispuesto a restaurar a alguien que te haya negado? ¿Estás dispuesto a entregarle la iglesia a alguien que a lo mejor te ha seguido, pero que en un momento falló? ¿Estás dispuesto a casarte con esa persona que una vez te ofendió? O sea, si es así, gloria al Señor. Si te has devuelto en un momento y dices: bueno, no lo voy a hacer, piensa que no todo es malo en la vida. A veces las personas que en un momento nos fallaron tienen más virtudes buenas que malas. Y quiero presentarte las virtudes de Pedro antes de llegar al punto de la negación. Número 1, en Mateo 4, 18 al 20, deja la red al instante cuando Jesús lo llama. Pedro es el primer discípulo que suelta todo por seguir a Jesús. Número 2, Pedro en Mateo 16, 16 es que le dice a Cristo, cuando él pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo. Mientras que todos se quedan callados, Pedro es quien tiene la revelación. Número 3, cuando los discípulos están en la barca y Jesús va caminando sobre el mar,
Pedro es quien dice, llámame y yo iré. Mientras que los demás se quedan en la barca, el único que sale a decir, llámame y yo iré, es Pedro, que camina sobre el mar. Sobre Pedro es que sucede la gran pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es cuando Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Así que no te duermas si estás viendo el video, continúa grabando que vamos a seguir esta serie, una gran serie de bendición que te va a fortalecer. Número 5, en Juan 6, 68, es Pedro quien dice, Señor, ¿a quién iré sino a ti? Número 6, es Pedro que dice, no me lave los pies solamente, sino todo el cuerpo, cuando Jesús está lavando los pies a los discípulos. Número 7, Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Eso está en Lucas 9, 28 al 36. Y número 8, Pedro estuvo entre los 3 que Jesús invitó a estar con él antes de su muerte. Eso está en Mateo 26, 36 al 37. De manera que antes de nosotros decir yo no voy a restaurar a alguien, debes pensar en sus virtudes. Pedro fue este hombre que hizo todo esto con Jesús. Entonces, no todo es malo en la vida de Pedro. Pedro estuvo también en tema de las correcciones de Jesús hacia él, porque Jesús estaba preparando el pastor de las ovejas. Por ejemplo, en Juan 6:67, Jesús le dice que tú te quieres ir también, porque esas personas me quieren por lo que yo les puedo dar y por lo que ellos pueden conseguir conmigo. O sea, no me están buscando por amor. Así que déjalo que se vayan. Así que, número 2, en las correcciones de Jesús a Pedro, en un momento, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, está en un proceso de corrección y de enseñanza a su discípulo, a quien se va a encargar de la iglesia. Número 3, cuando a Jesús lo toman para ser encarcelado, para matar a Jesús, Pedro le corta la oreja al centurión que agarra a Jesús para matarlo. Y entonces Jesús le dice a Pedro, el que pelea por la espada muere por la espada. ¿Qué te quiero decir aquí? Jesús fue formando el hombre que, aunque una vez lo iba a negar, era el hombre que iba a continuar con el legado. Entonces tenemos que ver las virtudes de Pedro. Número 1, Pedro era arriesgado. Dejó la red y siguió a Cristo. Número 2, Pedro conocía de estructura. Cuando usted mira aquí en Juan 21, del 1 al 14, se va a dar cuenta que hubo milagro de peces y la red no se rompió. Pedro sabía de estructura. Entonces, ¿qué tú necesitas para el ministerio? ¿Qué necesitas para pastorear una iglesia? Necesitas conocer de estructura. De lo contrario, no vamos a poder recibir las personas y mantenerlas. Entonces, este es Pedro. Entonces, número 3, Pedro fue que entró a la tumba, mientras que Juan se quedó afuera. Era una persona que estaba dispuesto a llegar hasta lo profundo, al conocimiento de Cristo. Bien, entonces vamos a ver el resultado de la restauración en esta última parte. En el primer mensaje, Pedro predica y se convierte en 3,000. ¿Cómo 3,000? En el segundo mensaje, Pedro predica y se convierte en 5,000. Pedro es llamado, número 3, Pedro es llamado a predicarle a los judíos, a los de la circuncisión. De Pedro se escriben 2 epístolas. Ahora, yo me pregunto, si Jesús no hubiese restaurado a Pedro, pensando en el futuro, de la mejoría de él y también del ministerio, ¿podría Pedro seguir hacia adelante? ¿Podría Pedro seguir hacia adelante si no hubiese sido restaurado? Debes pensar en la restauración. No simplemente piense en el mal de la persona. Tienes que pensar en favor de sus virtudes. Una falla no te puede mantener aislado. He visto padres e hijos enemigos por años. He visto disensiones aún en medio de la iglesia durante años. O sea, ¿por qué? Por un tema de falta de perdón, por falta de restauración. Mientras que nos olvidamos de esas virtudes positivas. Hoy el llamado es a que podamos restaurar. Esta serie debe terminar usted sabiendo que no todo es malo acerca de la persona. Lo que a lo mejor hoy fue malo, mañana puede ser lo mejor. Pedro fue tan leal que murió
al inverso a como Jesús murió. Mientras que Jesús muere así, Pedro muere a boca abajo, de la misma forma que Cristo. Él dijo, yo no soy merecedor de morir como mi maestro. De manera que lo que hoy pudo ser mal, mañana puede ser tu mejor aliado. Dale me gusta, comparte y también suscríbete. Dios te bendiga.